Mira, comentamos la primera clase que si yo pongo esta recta paralela a ti, estás viendo perfectamente lo que mide desde aquí hasta aquí, pero pues simplemente porque está paralela a ti, ¿vale? En el momento que sea oblicuo a ti, ya lo ves más pequeñito esto, ¿vale? O sea, está deformado, no vemos su verdadera magnitud. Por eso, si empezamos primero con cómo podemos hallar la distancia entre dos puntos, pues vamos a utilizar cualquiera de estos dos métodos que son, nada, simplemente una resolución de triángulos, ¿vale? Y entonces, mira, si yo tengo este punto A y este punto, para poder hallar la distancia entre dos puntos, que ya ves que si los unes sale una recta oblicua, ¿no? Puedes utilizar o bien este método, que sería unir A' con B', hacerla perpendicular por el de mayor cota. Lo ves que el más alto de estos dos es B, ¿no? Y en esta perpendicular lo que tenemos que medir es esto, que es la diferencia de cotas, o sea, la diferencia de alturas entre, ¿no? Me cogería esta diferencia y la mides aquí, en esa perpendicular, ¿vale? Solo tienes que unir ahora esto con esto y esta es la verdadera magnitud de la distancia entre A y B, ¿vale? En un problema me podrían decir, oye, A'B' es la proyección horizontal de la distancia, A segunda, B segunda, la proyección vertical de la distancia y la verdadera magnitud está, ¿vale? O sea, lo que mide de verdad, ¿no? Este mismo ejercicio, que ya te digo que es una simple resolución de triángulos, podríamos hacerlo en vez de con las cotas, con los alejamientos. De tal manera que uniríamos ahora A segunda con B segunda, nos haríamos la recta perpendicular a esa por el punto de mayor alejamiento, que en este caso el que tiene mayor alejamiento es A, ¿no? Y ahora necesito la diferencia de alejamientos, que sería esta. La diferencia de alejamientos, la cual la mides aquí y lo unes con B y ya tendríamos la verdadera magnitud de la distancia. Método, el que pareciera de los dos, sale exactamente igual, ¿vale? Este es el alejamiento de B y este es el alejamiento de A, ¿no? La coordenada ahí del punto. Ahora ya sí. ¿Sí? El que tiene mayor alejamiento es A, ¿no? Mira, aunque no hicieras la perpendicular con esto, el problema saldría exactamente, ¿vale? Pero hay ciertas cosas que tengo que hacer más adelante que es mejor que cojas este criterio para no tener problemas, ¿vale? Entonces, procuras hacerlo así y más adelante pues no tenemos problemas. Mira, si ahora me cojo este punto y tienes que hallar la distancia entre estos dos puntos, tú eres la persona que escoges el método. En este caso, soy yo. ¿Y qué es lo que hago? Pues fíjate, he decidido unir A' con B'. Yo soy muy pesado en diédrico. Joder, generalmente si me gusta hacerlo de una manera, ¿qué hago? Lo cambio. O sea, si yo lo hago por diferencia de cotas, es que lo voy a hacer por diferencia de cotas casi siempre, ¿vale? Porque si no, andas liando y al final se confunde, ¿no? Lo puedes hacer como te dé la gana, pero si lo haces de una manera y lo tienes pillado, procura hacerlo siempre, ¿vale? Entonces, he unido. Como mi método favorito de los dos es por diferencia de cotas y lo de favorito ya te digo que son iguales los dos. O sea, me he unido A' con B', me hago la perpendicular por el punto y quería simplemente que entendieras que en valor absoluto a lo mejor es mayor esta cota que esta, ¿no? Pero en realidad el punto A es el que está más alto de todos, ¿verdad? ¿No? Con lo cual, ese es el motivo de que Pedro haga la perpendicular por A. Si has entendido lo de
que tenga más altura no se refiere en valor absoluto, sino el que está más alto, ¿no? Por encima del mar, por debajo del mar, ¿no? Lo entendemos, ¿no? Claro. Pero que podría alguien decir, coño, es que es más grande esta cota, ¿no? No, o sea, que no te hablo un valor absoluto, ¿vale? O sea, el que está más alto, todos entendemos cuál es el que está más alto por encima del nivel del mar o encima, en este caso, por encima del plano horizontal, ¿verdad? Por eso me he hecho esta perpendicular. Oye, una vez que haces esta perpendicular, tienes que medir la diferencia de cotas, que sería esta, ¿verdad? Cota de A, cota de B, ¿no? Y esa es la diferencia de alturas, ¿no? Claro, como una es negativa, ¿no? Lo entendemos todos por matemáticas, ¿no? Menos con menos más se suma, ¿no? O sea, esa es la diferencia de alturas, ¿no? Bien. Sé que son gilipolleces, pero es mejor comentarlas, ¿vale? Esa diferencia de cotas ahora no importa, puedes medirla para este lado o para el otro, porque solamente esto es una construcción geométrica. De nada, ¿vale? Entonces me cogería toda esta cota y la mido, pues no sé, a lo que yo quiera, por ejemplo, ahí, ¿no? Y una vez que lo has medido, pues ese punto lo unes con B. Nada, solo tenemos que medir eso y ya está, ¿no? Creo que habéis más o menos en el método, ¿vale? Sí. En cuanto lo tienes claro, pues nos va a suceder, y ahí tienes a Sarai que lo puede decir, que tengas una recta cualquiera en cualquier problema de tu vida y que a partir de este punto A te encantaría medir milímetros, 30 milímetros, no sé, la medida que quieras, ¿no? Entonces, como acabamos de comentar ahora, como es una recta oblicua, no se ven las distancias en verdadera magnitud, con lo cual no puedo medir nada. Entonces, necesito un método para poder hacer eso, ¿vale? Y el método sería, cógete un punto cualquiera, el que tú quieras, de la recta R, ¿vale? No le solemos poner nombre a nadie, ¿vale? Ahora, con lo que me acaba de explicar Pedro, hállate la distancia entre estos dos puntos, ¿vale? Por tu método de confianza. Me hago la perpendicular, ¿verdad? Me cojo la diferencia de alturas, que sería esta, la paralela, y la diferencia de alturas es, ¿no? Esa diferencia de alturas, por supuesto que la mides aquí, ¿no? Y me da este punto, ¿no? Lo unes y dices, coño, ¿para qué quiero yo esa distancia? Pues solamente la quiero esta distancia para que me dé esta dirección. O sea, esta es la dirección en la que está todo en verdadera magnitud en esta recta, ¿vale? Con lo cual, ¿qué puedes hacer ahora? Pues te puedes coger el segmento que tú quieres, me lo invento, 20 milímetros, por decir algo, ¿vale? O sea, el que tú quieras, ¿no? A partir de A, lo mides, ¿no? Y aquí te lo juro que está el punto B que nosotros queremos, que dista 20 milímetros en la recta R a partir de A. ¿Qué hago? Lo devuelvo aquí en la perpendicular, de tal manera que ya tengo aquí B', subes la vertical, B segunda, y entonces ahora lo entendemos bien en el dibujo de que si hicieras la distancia entre A y B saldrían 20 milímetros. No, mira, un problema muy clásico, que te lo puede decir Sarai, es este. Que tengas, imagínate un problema, ¿no? Que tengas en un plano un cuadrado A, B, C, D, que en el próximo tema de abatimientos vamos a aprender a construir esto, sea dentro de un plano, 4 puntos, ¿no? Que esos 4 puntos sean la base de una pirámide, por ejemplo, ¿no? Que esa pirámide tiene de centro O aquí, y que a día de hoy sabes hacer tú esta recta perpendicular al plano, que será donde está medida la altura de esta pirámide, ¿no? Y claro, vas a tener la necesidad de medir esa altura. Pirámide de 60 milímetros de altura, ¿no? Pues claro, a partir del punto O yo quiero medir 60, ¿no? ¿Cómo se hace? Esto cae mucho.
Pues ahí está Sara, y para decir, coño, si no sabes hacer esto, pues te vas a la mierda en este tema, ¿vale? Quiero saber medir en una recta oblicua. Aunque muy importante, solo he puesto un ejemplo, ¿vale? Pero vamos, que pueden surgir millones de problemas, ¿vale? Una vez que ya con este método sabes medir, tendrás el punto V, ¿no? Por llamarle de alguna manera, y solo tendrás que unir V con B, con A y con el otro, y tendrás las proyecciones de una pirámide, ¿no? Que será ya un problema un poco más heavy metal, ¿vale? ¿Me seguís, chicas? ¿Sí? Vale, pues hemos terminado como que la parte más difícil de esto, de distancias, ¿vale? Porque ahora vendría, segundo, distancia, punto, plano. Y no me voy a hacer casi ni ejemplos, ¿vale? Porque, fíjate, para hallar la distancia de este punto a ese plano alfa, ¿qué tendré que hacer? Pues mira, en este tema de distancias de ahora en adelante siempre diremos la mínima distancia. O sea, de este punto a este plano hay millones de distancias, pero la mínima es la que está medida justo en la recta perpendicular, ¿no? Por eso entiendes que me tengo que hacer la recta R perpendicular al plano, que sabes hacerla, porque solo había que hacer por la segunda perpendicular alfa 2 y por la prima perpendicular alfa 1 y ya estaba, ¿no? La recta perpendicular. Luego deberías de ser la jefísima de hacer intersección de la recta con el plano para sacar el punto B, ¿verdad? Pues que claro, había que hacer el coñazo ese de plano proyectante que contiene la recta, intersección de los dos planos, bueno, todo ese rollo, ¿no? Y cuando lo tengas, ya podrás con el método que me ha explicado Pedro hace 0, hacer esa distancia. Entre A y B será la distancia del punto al plano, ¿no? Y por eso te anoto aquí los pasos, que serían primero, por A, recta R perpendicular al plano alfa. Segundo, intersección de la recta R con el plano alfa, el punto B. Y tercero y ultimísimo, la distancia de A a alfa coincide con la distancia de A a B, ¿no? Más. Dice aquí, oye, si alfa es especial, ya lo habíamos explicado en el tema de perpendicularidad, ¿no? Que si las cosas son especiales, suceden cosas especiales, ¿no? Y aquí te dice que si alfa es especial y alfa perpendicular al plano horizontal, por ejemplo, la distancia es la de A' a alfa 1 y ya estaría, ¿vale? Y ahora te pongo un ejemplo. Si el plano es perpendicular al plano vertical y si el plano fuera perpendicular al de perfil, por ejemplo, si me preguntase alguien por, oye Pedro, la distancia de este punto a este plano, como soy un tío que los conozco todos los planos, pues sé que este plano se llama proyectante horizontal, que es un plano perpendicular al plano horizontal. Y gracias a lo que me acaba de contar Pedro, me puedo hacer aquí la perpendicular sin más y decir, ala, esa es la distancia, ya está, ¿vale? Sin hacer ningún método. O, por ejemplo, que me dijesen, ya, pues es que ahora quiero la distancia de este plano y este punto. Pues claro, yo sé que este plano es perpendicular al de perfil, lo traigo aquí a tercera proyección, me sale así alfa 3, ¿no? Que ya debes saber. Me traigo a tercera proyección el punto A y me sale aquí a tercera, ya tú sabes, ¿no? Y me puedo hacer la perpendicular sin más y decir, oye, distancia, ¿vale? Son casos especiales, ¿vale? Seguimos. Vale, sería el problema un poco estrella, distancia de un punto a una recta. ¿Cómo se hace? Pues con todas las cosas que me ha explicado Pedro.
para hallar la distancia de un punto a la recta, tienes que hacerte, primero, el plano alfa perpendicular a la recta por el punto que lo explicamos en la clase anterior. Segundo, intersección de la recta con el plano punto B. Y tercero y ultimísimo, la distancia entre A y B ya es la solución. Lo pones en pasos. Venga, va. Primero, por A, plano alfa perpendicular a R, explicado en el tema anterior. Segundo, R intersección con alfa, el punto B. Y tercero y ultimísimo, la distancia del punto A a la recta coincide con la distancia entre los puntos A y B. ¿Hay problemas especiales? Claro. O sea, si R es especial, y ponemos aquí R paralela al plano horizontal, por A' puedes hacer R' perpendicular S' perpendicular a R'. Si R es paralela al plano vertical, por A segunda, S segunda perpendicular a R segunda. Y el ultimísimo, si fuera paralela al plano de perfil, por A tercera, puedes hacer S tercera perpendicular a R tercera. Esto ya lo habíamos explicado en el tema anterior. Como no me entran bien ahí los ejemplos, los hago aquí y fíjate, uno sería, por ejemplo, este. Tengo esta recta R, este punto A, y quiero hacer la distancia del punto a la recta, ¿verdad? Gracias al teorema anterior me puedo hacer la recta perpendicular directamente aquí, que sería ese segundo. Esto lo habíamos explicado ya en el tema anterior. Y claro, aquí es donde se corta, que es el punto B. Lo bajo en la vertical, me sale aquí B', y si lo unes ya tengo S', ¿no? ¿Tenemos la distancia? No, porque esta recta S es una recta oblicua. Con lo cual, con el método estudiado hace 0, me hago la perpendicular por A, me cojo la diferencia de alturas entre A y B, que es esa, ¿no? La mido aquí y unes y se terminó el ejercicio ahora ya sí. Y esta sería la distancia, punto recta. A ver, otro, Pedro. Distancia de un punto a una recta especial, en este caso recta de perfil. Como esta recta es paralela al plano de perfil, pues una opción interesante, recomendable en este problema de ¿no? sería que te traigas a tercera proyección la recta, ya tú sabes, unes, ya tengo la tercera proyección de la recta, hago lo mismo con el punto A, traigo y me sale aquí, la tercera. Gracias a lo que me acaba de contar Pedro, me puedo hacer la recta perpendicular sin más, que es esta. Vale, me puedo hacer la recta perpendicular, me sale aquí el punto B, pero hay gente que se confunde. O sea, la recta que une A con B es una recta oblicua también, ¿vale? Ahí no está la verdadera magnitud de la distancia ni nada. Tienes que devolver el punto B, y bajas, giras, lo traes y te sale B', unes A' con B', A segunda con B segunda, como bien puedes observar, es una recta oblicua, ¿no? Y ahora, por tu método de confianza, te puedes hacer la perpendicular, coger la diferencia de cotas, que es esa, la mides aquí y ya unes estos dos y dices, venga, distancia. Yo sigo, pero estamos en modo express. No sé qué viene ahora, apartado del 3, el 4. Y ya termino, me queda nada y menos. 4.
Distancia entre dos planos paralelos. Se explica así de fácil, ¿vale? O sea, si tú tienes dos planos paralelos, una opción sería, oye, te coges un punto cualquiera del plano alfa o de beta, no importa, ¿vale? Te haces la recta perpendicular común. Por supuesto que esta recta va a ser perpendicular a los dos, ¿no? La intersección de la recta con este te da el punto B. Y nada, la distancia entre A y B, coño, es la que... ¿no? Y lo apunto aquí. Primero, punto A, B, plano alfa. Segundo, por A, recta R perpendicular a alfa o a beta, no importa, ¿vale? Tercero, R intersección con el plano beta, sale el punto B. Y cuarto y ultimísimo, la distancia entre alfa y beta es la misma que la distancia entre esos dos puntos A y B. Y ya queda así explicado, ¿vale? Para que disfrutéis de los problemas que os voy a imprimir ahora mismo. Y 5 entre dos rectas paralelas, ¿vale? Lo mismo. Entre dos rectas paralelas sería, si tú tienes estas dos rectas, R y S, y quieres hacer la distancia entre ellas dos, por ejemplo, te puedes coger un punto cualquiera de esta, hacer el plano perpendicular, que claro, va a ser un plano perpendicular, si lo es a una, coño, pues a la otra también, ¿no? Porque eso, ¿no? Te sacas la intersección de la recta con el plano donde sale el punto B y ahí tienes la mínima distancia entre dos rectas paralelas, ¿no? Te pongo los pasos también. No sabrías hacer eso ni de qué va. Locura, locura. Mira, lo que sí que podrías hacer, y no es tan locura, y me parece súper acojonante, sería que si tú estás en un problema y se te ocurre una cosa rara, estas cosas las solemos tener encima de la mesa todos, ¿no? Entonces, me coges así las dos rectas paralelas y dices, mira, lo que ha propuesto esta señorita es coger este plano y este, ¿verdad? ¿Sí? Pues esta distancia no es la misma que esta. Pero si hago eso y luego el anterior. Pero sí, son dos planos paralelos, pero a mí me están preguntando por la distancia entre estas dos rectas paralelas y no tiene nada que ver con la distancia entre estos dos planos paralelos. Ven aquí, levántate y míralo desde arriba. Estás dormida. Distancia, ¿quién está perpendicular y distancia? Pero no está así. Distancia entre dos rectas. A ver, yo quiero hallar esa distancia. Claro, si están Pero esta tía se ha hecho estos dos planos para hacer la distancia. Y lo que quiero que veas es que la distancia entre estos dos planos no es esa. Pero una cosa, ¿no hace falta hacer eso o vale coger? ¿O vale coger un punto y luego hacer así una? No sabes, es que no, te lo acabo de explicar, que sí, porque resulta que de esta recta me he cogido un punto, lo he puesto aquí, bueno, lo iba a escribir, punto A, de la recta S, el que yo quiera, ¿no? Y entonces, si tú tienes que hacer la distancia entre dos rectas paralelas, en el momento en que te coges un punto de esta recta, el problema es distancia de un punto a otra recta, ¿no? Sí. Y como no se puede hacer directamente, porque para hacer la distancia de un punto a una recta hay que hacer todo eso. O sea, no hay nadie en diedrico que puedas hacer una recta directamente perpendicular. Tienes que hacer todos esos. ¿Vale? O sea que, por eso estoy comentando aquí que, primero, si te coges un punto de cualquiera de la recta S, lo segundo es hacer la distancia de ese punto a la otra recta R. ¿No? Y ya está explicado, ¿verdad? No, más fácil no, lo tuyo no valía. O sea, pero bueno, por inventarse cosas hay peña que se inventa cosas, ¿eh? No quiero mirar para nadie.
Sexto y último, y ya sí que te lo juro que terminamos, ¿vale? Que sería el problema de distancia entre dos rectas que se cruzan. Y para ponerla en compromiso le voy a pedir a Saray que me explique cuál es el proceso para hacer la distancia entre dos rectas que se cruzan. Pero no hemos dado cambios de plano. No es fácil ni de coña, o sea, estás equivocadísima. O sea, el método de los cambios de plano en este ejercicio es una puta mierda, porque tendrías que transformar una recta en frontal y luego en vertical y arrastrar la otra y lleva curro, ¿no? Sí, y mira, lo... Hola, haces, o sea, eso estaría bien para ayer el ángulo que forman estas dos rectas, por ejemplo, sí, ¿vale? Pero la distancia no tiene como mucho, ¿vale? Entonces, fíjate, te coges un punto cualquiera de la recta S, me hago una recta paralela a R, te voy a anotar ahora los pasos, y me hago este plano alfa. Esto, que ya lo hemos explicado en los temas anteriores, sería así, plano alfa paralelo a R que contiene a S, ¿vale? O sea, este problema está explicado en el tema de paralelismo, ya ha quedado atrás, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues con todos estos pasos que no los pongo porque se entienden bien en el dibujo, ¿no? Me he cogido un punto cualquiera de la recta S, me he hecho una recta paralela a R, ¿no? Te sacas las trazas de las dos y ese es el plano, ¿verdad? Paralelo a R que contiene a S. Entonces, te lo juro que este problema, ahora, si te coges un punto B cualquiera, haces esto, segundo punto de R, quieras, ¿no? Bueno, pues tercero y último, pondríamos que la distancia entre R y S es la misma que la distancia entre B y alfa, que supuestamente sabemos hacer distancia de un punto en plano. O sea, estas son las dos rectas que se cruzan, ¿no? Me he construido este plano, la mesa. ¿Cómo he hecho este plano? Pues me cogí un punto, me hice una recta paralela, ¿no? Y me saqué este plano, ¿no? Bueno, pues la distancia de cualquier punto de esta recta a este plano, ¿no? Es la distancia entre estas dos rectas, ¿vale? Yo creo que queda así explicado bien, ¿vale? ¿Y sabes qué sucede? Que fíjate, en el momento en que te haces esto, Saray, ¿vale? El plano alfa sería como mucho más fácil con cambios de plano hacer la distancia de un... Porque el plano lo transformas en un proyectante y ya te sale la distancia sin más, ¿no? Con lo cual es mucho más interesante, ¿verdad? Claro, lo ha- lo hace mucha gente que lo estuviste haciendo tú el otro día en un problema, el hacer la perpendicular común sí lleva trabajo, ¿vale? Y una vez que terminas la perpendicular común, puedes hallar. O sea, en cuanto tienes la recta perpendicular común a los dos, hallas donde se corta con las dos y harías la distancia entre esos dos puntos, ¿no? Pero es un proceso mucho más largo que este, ¿vale? Y este es, pues, como muy interesante para este problema, ¿vale? Y la opción que tú has dicho de hacer cambios de plano de las dos rectas, a mí, como cuando estudié, medio me obligaban a hacerlo, pero no me parece tan interesante como esto. Pero mira qué bien explicado, ¿verdad? ¿No? O sea, el problema está así para cualquier tío que empiezas de cero, ¿no? Pues ya está, distancia de un punto en plano, ahora ya está. Mm. Otra cosa es, una vez que lo hayas explicado, pues ahora corto el vídeo, le saco los ejercicios y ahora a ver qué cara yo hace Marina, ¿vale? Pero yo he explicado esta, ¿eh? Lo digo Marina por decir a alguien, ¿eh? ¿Vale? O sea, me refiero que yo, pues oye, he intentado hacer lo mejor posible, ahora queda disfrutar de los ejercicios. El tema de distancias es este. Y como puedes pensar, el tema de distancias es importantísimo. Yo digo, casi es como una finalidad de casi todo lo que hemos visto antes, ¿no? De decir, coño, es que me gustaría como aplicación medir cosas, eso es la hostia, ¿vale?